Cualquiera sea el tipo de obra realizada por su organización benéfica, de vez en cuando se producirán cambios. Los 4 cambios fundamentales que es preciso informar a la ACNC son: cambios del nombre de la organización benéfica, cambios de domicilio, cambios de los documentos constitutivos o cualquier cambio de las personas encargadas. Cuando nos referimos a los cambios del nombre de su organización benéfica, queremos decir el nombre jurídico de la organización. Ese es el nombre indicado en los documentos jurídicos u otros documentos oficiales, como por ejemplo su escritura de fideicomiso, su constitución o el nombre que se registró cuando se constituyó la organización. Probablemente también cambie el nombre de su organización benéfica por medio de documentos oficiales o un trámite oficial, de modo que es importante que recuerde informárnoslo. También deberá informarnos los cambios al domicilio para recepción de documentos. Esto quiere decir, la dirección donde se puede contactar con su organización benéfica. Puede tratarse de una dirección física o electrónica, pero deberá ser una dirección que se revisa con regularidad. Así que si cambia esa dirección, tendrá que informar a la ACNC. Los tipos de documentos constitutivos de la organización benéfica dependen de su estructura. Puede tener una constitución, reglas o una escritura de fideicomiso o leyes eclesiásticas específicas. Si hubiera algún cambio, la ACNC tendrá que saberlo también. Las personas encargadas de su organización benéfica son los miembros del ejecutivo de la organización, por ejemplo, el Consejo de Administración. Si alguna de ellas asume sus funciones en el Consejo o las deja o cambia su función en el Consejo, tendrá que informárselo a la ACNC. ¿Cuándo debe informarnos? El plazo depende del tamaño de su organización benéfica. Las organizaciones benéficas pequeñas tienen ingresos anuales inferiores a $250,000. Las medianas tienen ingresos anuales mayores de $250,000, pero inferiores a $1 millón. Y las grandes tienen ingresos anuales mayores de $1 millón. En el caso de las organizaciones benéficas pequeñas, deberá informar a la ACNC de esos 4 cambios principales cuanto antes, pero antes de los 60 días después de haberse enterado del cambio. En el caso de las organizaciones benéficas medianas y grandes, el plazo es de 28 días después. Si no nos notificara, podrían imponérsele penas, pero en nuestros 2 primeros años, la ACNC se concentrará más en proporcionar orientación y educación para que las organizaciones benéficas sepan lo que deben hacer. Sepa también que notificar a la ACNC de cualquiera de estos cambios es un trámite gratuito. Asimismo, deberá informarnos si su organización benéfica cometiera infracciones importantes a la ley de la ACNC o a las normas de administración o si cambiara el propósito de caridad de la organización. Básicamente, una infracción importante se refiere a algo tan grave que afectaría el derecho de su organización benéfica a registrarse. Podría tratarse de fraude grave en la organización, pero también podría ser porque uno de los miembros del consejo se despertó un día y dijo: dejemos de proporcionar servicios a las personas sin hogar y abramos una empresa comercial. Si fuera a hacer eso, ya no estaría obrando para lograr el propósito de caridad de su organización benéfica y tendrían que informar a la ACNC. La mejor manera de hacerlo es por medio de nuestra página web. Todas las organizaciones benéficas, cualquiera sea su tamaño, tienen 28 días para este tipo de notificación a partir del momento que se enteraron del cambio importante que afectaría los derechos de su organización. Detengámonos aquí un segundo y hablemos sobre este concepto de una vez que se haya enterado. Tal vez suene un poco extraño, pero básicamente significa que cuando de plazo se trate, no es estrictamente tan pronto como suceda algo, sino tan pronto como la organización benéfica se entere. En un caso simple, como por ejemplo cuando Asuntos del Consumidor dice que han aprobado un cambio a las reglas de la asociación constituida. Una vez que usted reciba la noticia de ellos, tendrá 28 días si es una organización benéfica mediana o grande, o 60 días si es una organización pequeña. En algunos casos, tal vez se dé cuenta de que debería haber notificado a la ACNC para una fecha determinada y no lo hizo. Si esto sucediera, infórmenos del cambio de inmediato. En algunos otros casos, tal vez no esté seguro si debe notificarnos de un cambio. Por ejemplo, se ha cometido una infracción a la ley de la ACNC, pero no está seguro si la contravención es importante.
En este caso, deberá contactarse con nosotros lo más rápidamente posible para que podamos examinar su situación e interactuar con usted. Si la organización benéfica está cometiendo contravenciones importantes a la ley de la ACNC, nuestro objetivo es ayudarla para que intente acatar la ley, y cuanto antes sepamos de las contravenciones, más fácil nos será ayudarla. En este caso, también la notificación de la ACNC de cualquiera de estas cosas es totalmente gratuita. Recapitulemos. Las 4 cosas principales que debe informar a la ACNC son los cambios al nombre de su organización benéfica, su domicilio para recepción de documentos, los nombres de las personas encargadas o los documentos constitutivos y, naturalmente, notifíquenos si está incumpliendo gravemente sus obligaciones o si cambia su propósito de caridad.